Hola, primero que nada deciros que este no es el vídeo que correspondía esta semana. Esta semana iba a ser la reseña del libro titulado Donde mueren las estrellas y sin embargo tengo que hacer esta reseña de una saga completa de Simone Beckett para aclarar algunos puntos acerca de una controversia que ha surgido. Todo esto viene a raíz de un comentario que dejó Daniel Juárez en el vídeo que hice acerca del cuarto mono y dice lo siguiente: es una copia descarada del libro El susurro de los muertos de S. Beckett, tanto que ya sabía que el asesino era desde el primer momento en que apareció en la historia. Entonces me encontré con este comentario y decidí que tenía que leer la saga de Simone Beckett para poder opinar acerca de lo que ocurría, y tengo que decir que es una gran decisión, me ha alegrado mucho de hacer esto y vengo a comentaros un poquito si me ha parecido que es un plagio, no es un plagio, es una copia o no. Así que voy a empezar hablándoos un poquito acerca de la saga. Se trata de las historias del antropólogo forense llamado David Hunter, de la saga de David Hunter. Los títulos son en castellano, los 4 primeros libros, que son los que me he leído, son 6 libros en total, más 2 EPUBs, pero me he leído los 4 primeros libros, son los siguientes. La química de la muerte es el primer libro, Entre las cenizas es el segundo, El susurro de los muertos, que es el libro del que nos habla este muchacho, es el tercero, y La voz de los muertos es el cuarto. El quinto y el sexto no los he leído todavía. La saga inicia cuando David Hunter se decide a mudarse desde Londres a un pueblecito pequeño para dejar de dedicarse a ser antropólogo forense y de empezar a dedicarse a ser médico de cabecera. Todo esto ocurre porque David Hunter está huyendo de su pasado, su mujer y su hija han muerto en un accidente y necesita desligarse un poquito de toda la vida que ha tenido para poder olvidarlas con más facilidad. Una vez llega al pequeño pueblecito en el que va a ejercer como médico de cabecera, empiezan a suceder una serie de asesinatos con secuestros de mujeres y se ve implicado en la investigación, dado que es un importante antropólogo forense, se ve involucrado como asesor civil de la policía. Empieza a ayudarlos y será él el que desenmascare al asesino en el último término de la novela. Tengo que decir que es una novela que está muy bien tratada, los asesinatos están narrados de una manera brutal a pesar de que no se muestran directamente, las situaciones que nos pone son escalofriantes y tenemos toda una serie de personajes muy bien construidos. Tengo que decir que hasta el último momento no supe quién iba a ser el asesino, a pesar de que yo había votado por todos. Veía aparecer un personaje y decía, este es el asesino, y aparecía otro personaje y decía, este sí es el asesino, y en el siguiente personaje que aparecía nuevamente, este sí que sí va a ser el asesino. Bueno, pues una de esas veces acerté, lo que pasa es que no lo supe hasta que llegué al final. Lógicamente, si dices que todos los personajes van a ser el asesino, tarde o temprano acertarás. No es en absoluto predecible, pero claro, yo cuando leo novelas policíacas estoy un poquito como predispuesta a encontrar asesinos y a encontrar personajes sospechosos en todos los lugares de la novela. Entonces, tengo que decir que el personaje principal, David Hunter, es un personaje que está muy bien construido, es un personaje que tiene mucho carácter, que tiene un pasado bien tangible y que en todo momento va a afectar a su presente, cosa que se agradece muchísimo. Y también tengo que decir que la historia es firme y sus diálogos sustentan perfectamente bien la personalidad del personaje. Además de eso, que la novela en sí está excelentemente y con una delicia narrada maravillosa. Además de que la ambientación es espectacular y se nota que ha habido un trabajo muy grande de documentación. Tan grande es el trabajo de documentación que me he encontrado con un montón de cosas que no sabía y que he tenido que buscarlas para comprobar si efectivamente son como las narra el autor. Me he encontrado que efectivamente son como las narra el autor y me ha resultado tremendamente interesante. He aprendido un montón de cosas que no sabía acerca del ámbito forense con estas novelas y me alegro mucho de haberlas leído, y por eso mismo quiero darle las gracias a David Juárez por su comentario, porque gracias a él he podido conocer esta maravillosa saga, que sin lugar a dudas os la recomiendo. Una vez pasa el primer libro, llegamos al segundo libro, lógicamente, en el cual el protagonista ya no se encuentra en el mismo pueblo, se ha mudado y ahora está de viaje y nuevamente se encuentra con una serie de asesinatos. En este caso ha sido la propia policía la que le ha pedido que venga a ayudar para determinar si ha sido un asesinato, un suicidio o un accidente. Ocurren una serie de asesinatos y finalmente el personaje que menos esperábamos resulta ser el asesino. Una maravilla. Por un momento pensamos que fue uno, luego pensamos que es otro, luego pensamos que es otro y finalmente nos encontramos con que el que es no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos pensado. Muy bien narrado y nuevamente personajes muy sólidos. El tercer libro me lo voy a saltar por ahora, que es el que nos viene a cuento, y voy a ir directamente al cuarto libro. Tengo que decir que de los 4 libros que he leído, el cuarto es el que me ha resultado más flojo. Es el que menos me ha gustado de todos. El cuarto libro ocurre también en Inglaterra.
En este caso están investigando unos antiguos asesinatos. Quién era el malo no me terminó de convencer y la cohesión de los distintos papeles que juegan los personajes no me terminó de cuadrar. Es un libro que está muy bien narrado, nuevamente nos da un montón de detalles y cositas deliciosas, pero cuando llegamos al punto del culmen de la historia, que es el punto más importante, que es cuando se sabe quién ha sido, por qué, cómo y cuándo, pues a mí por lo menos no me terminó de convencer. Quizás es simplemente que no da con mi estilo de lectura y no termina de ser el tipo de personajes que me gustan a mí. Por lo demás me parece un libro excelente y aún así lo recomiendo al 100%. Estoy deseando leer el 5.º libro, pero ahora mismo tengo que leer una saga que me han recomendado, que son solamente 3 libritos, así que la voy a intercalar porque me he intoxicado un poquito de policíaca. Voy a intercalar esta saga que es fantástica y luego leeré el 5 y el 6, que está en inglés, creo que no está en español todavía, así que lo tendré que leer. Ahora vamos a ir al libro que nos atañe, que es el 3.er libro de la saga de David Hunter. Los libros de la saga de David Hunter son, por orden de salida, La química de la muerte, Entre las cenizas, El susurro de los muertos, que es el que nos atañe, y La voz de los muertos. El susurro de los muertos es un libro que está muy bien estructurado. Y tengo que decir que quizás eso sea el principal punto en contra que tiene el cuarto mono. La estructura del cuarto mono y la estructura del susurro de los muertos es muy parecida. Entonces, si hemos leído el primero o el cuarto mono, nos va a dar la sensación de que estamos volviendo a leer el mismo libro cuando leemos el susurro de los muertos. Y si hemos leído primero el susurro de los muertos, nos va a dar la sensación de que el cuarto mono es una copia. Sin embargo, tengo que decir a favor del cuarto mono que aunque utilice la misma estructura que el susurro de los muertos, las historias son totalmente diferentes. Lo que no me ha gustado en ningún momento, de ninguna manera, y me ha parecido realmente muy triste, es que hay una escena totalmente repetida. Y cuando he llegado a esa escena ha sido en plan, ostras, que va a copiarlo exactamente o qué, pero luego ha cambiado por completo. Tengo que decir que el susurro de los muertos tiene un problema añadido, que es que en algún sitio he leído una historia muy parecida, pero no es el cuarto mono, es otro libro. Lo mismo me ha pasado con el primer libro de la saga, el libro La química de la muerte. Estoy segurísima de que he leído otra novela que tiene una estructura muy similar, pero que termina en un punto diferente. De hecho, cuando empezó a ocurrir el dónde estaban los asesinatos, me pareció por un momento de que yo ya lo había leído, pero luego cuando veo que no son allí, digo, vale, no es el mismo libro. Lo mismo me ha pasado en esos 2 libros, en el primero y en el tercero. En el tercero también he leído la historia en algún sitio. Pero tengo que decir que siendo novelas policiales y teniendo en cuenta de que cuando uno escribe acerca de un tema, muchas veces se empapa mucho acerca de la situación, de la ambientación, y para empaparse muchas veces uno lee o periódicos, o lees artículos, o lees otros libros, te puedes encontrar con que 2 novelas estén basadas en el mismo caso, o estén basadas lejanamente en la misma situación, o incluso que escribas sin querer algo que has leído. A mí la sensación que me ha dado desde luego no es que el cuarto mono sea un plagio del susurro de los muertos, pero sí que la estructura se asemeja mucho y el estilo de narrativa se da un airecillo. En cuanto a cuál de los dos me ha gustado más, las historias me parece mucho más sensacionalista la historia del cuarto mono, ya en su contra que la ambientación es mucho peor y que recurre mucho a los clichés y a los estereotipos, cosa que le resta mucho. En cuanto al susurro de los muertos, es una historia más pausada que busca menos hacernos sentir y más vivir. Entonces es diferente el punto desde el que parten ambas historias. Una busca escandalizarnos y la otra simplemente busca, podríamos decir, informarnos de lo que ha ocurrido. Entonces mi sensación es que a grandes rasgos me gusta más el susurro de los muertos, pero como libro particular me gusta más el cuarto mono. Si quitáramos el tema del cliché, o sea, si no tuviera el cliché y estuviera correctamente documentado, pues entonces el cuarto mono sería el libro idóneo. La escritura del cuarto mono, sin lugar a dudas, busca provocar emociones fuertes, busca provocarnos asco, busca provocarnos odio, busca provocarnos miedo, y en eso consigue perfectamente bien su objetivo. En cambio, el susurro de los muertos busca provocarnos esa angustia de ir avanzando en el caso lentamente, y también consigue su punto, pero son 2 novelas totalmente diferentes. Ya os digo, lo único que comparten es la estructura. Definitivamente el cuarto mono no es un plagio del susurro de los muertos, pero tengo que decir que si leéis uno, el otro pierde mucho. Si os tuviera que decir cuál de los dos
os convendría leer primero, yo creo que os aconsejaría al 100% leeros primero la saga de David Hunter, los libros de Simon Beckett, porque son mucho más calmos y cuando lleguéis al cuarto mono podréis disfrutarlo igualmente. Pero, como comentó aquí nuestro compañero Daniel Juárez, pues probablemente si habéis visto o habéis leído El silencio de los muertos, el cuarto mono se os quede un poquito corto. Poquito nada más, tampoco es tan terrible porque ya os digo, los casos son totalmente diferentes y lo único que es idéntico es la estructura. La forma de la narrativa es diferente, los personajes son diferentes, pero los personajes de Simon Beckett tienen muchísimo más trasfondo que los personajes pertenecientes al cuarto mono. Esa es mi opinión en general, que a partir de ahora ya no voy a dar notas a los libros, simplemente diré si los recomiendo mucho, si no los recomiendo y si directamente os digo que quemad el libro y si podéis... Bueno, yo tengo una frase que dice que ningún libro merece ser quemado, pero algunos autores sí. Así que esa será mi opinión, si aplicamos la frase, si no lo leemos ok. Y en cuanto a esta saga, os la recomiendo al 100% si os gusta la policial. Tiene un pequeño trasfondo de amor de fondo, pero no afecta a la trama. En el primer libro sí afecta, luego cada vez afecta menos, pero aún así es un puntito que hay que tener en cuenta en caso de que eso no os guste en absoluto. Pues mira, tampoco molesta porque está muy bien puesto, está bien llevado y realmente creo que le da un trasfondo adicional al personaje. El personaje no es llano y me ha gustado mucho, así que sin lugar a dudas os recomiendo al 100% este libro, toda la saga, el primero, segundo, tercero. El cuarto libro os lo recomiendo porque si no el quinto libro se va a quedar flojucho, lógicamente. Todavía no lo he leído, así que ya os contaré cuando termine de leer la saga qué opino de todo el conjunto. Y le damos dedito arriba a esta saga, pingüinito feliz, y os lo recomiendo al 100%. Así que la semana que viene vais a ver el vídeo que estaba pensado para hoy, que es la reseña de una novela romántica y que espero que también os pueda gustar. Y eso es todo por ahora, así que nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 6 de la tarde. Y os quiero decir que no voy a estar grabando vídeos porque me voy a ir de vacaciones, pero aún así voy a dejar unos cuantos vídeos grabados. Tengo que mostraros también unos vídeos acerca de unos proyectos que tengo, pero se está complicando un poquito el tema de los tiempos. Además estoy sin internet en casa, así que subir los vídeos se me está poniendo un poquito complicado. Y en general eso es lo que está pasando. Tengo varios vídeos grabados que no he podido subir y espero pronto poder compartirlos con vosotros. Así que nada, eso es todo por ahora. Cuidaos mucho, pasad bien el verano y espero que la calor no os mate como me está matando a mí, que lo primero que voy a hacer cuando apague la cámara es encender el ventilador. Así que nada, hasta la semana que viene, nos vemos. Adiós.